Pero bueno, en su momento yo nunca pensé que el Señor haría la obra con él. Bueno, sé que el Señor puede hacer todo, pero nunca en su momento, en ese momento, yo lo veía como alguien que podía ser usado por el Señor y Dios le ha bendecido, le ha ayudado, ha estado haciendo la obra del Señor con su papá allí en Krill, en la labor que están llevando a cabo en aquel lugar y también alrededor de aquellas partes de la Sierra Tarahumara. Entonces ya pasó algunos años, ¿verdad? Después de todo esto, después de conocerle, de verle cuando era joven, pues joven mediano, joven pequeño, no tan pequeño, ¿verdad? Pero después de ver todo esto y ver la obra que Dios ha hecho en su vida, es una bendición y para mí es un gusto dejar el tiempo a nuestro hermano Imer Sánchez. Mi mamá fue maestra del pastor Alejandro. Creo que quiere vengarse de todo, ¿no? Me dijo una vez, mientras abrimos la Biblia en Hechos 2, hermanos, por favor, me dijo el pastor Alejandro una vez, si no te subes esos pantalones, ya no vas a venir a los campamentos. En aquel tiempo andaba la moda así de cholo, ¿verdad? Yo les estoy hablando acá como del 98, yo creo, 99. Todavía batalla un poquito, ¿verdad? Hechos capítulo 2, por favor, hermanos. Bueno, tenemos algunos días para hablar, por lo menos en dos momentos más, en la iglesia en general y el sábado de forma particular. Hay mucho que hacer, pero bueno, yo pasé aquí en el 2010, fue mi última vez que estuve aquí participando en temas específicos como la obra misionera, así que ya han pasado los años, ¿verdad? No soy tan viejo como parezco, y ni tan joven como me siento, pero bueno, tengo 37 años, eh, sirvo al Señor ya casi por 16 años. Aquí está mi esposa Mari, la hermana Mari, los que la conocen, los que no la conocen. Mi hija Tamar es la más grande, tuvo que quedarse por compromisos de escuela. Y mis dos hijos, el mayor Jonathan Alfonso y mi hijo Mateo el menor, de 13, 12 y 8 años respectivamente, amados hermanos. Bueno, yo estoy emocionado de estar acá por muchas razones, la verdad. Eh, Quiero respetar el tiempo, ¿verdad?, de ustedes también, pero también quiero cubrir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay tantas cosas que quiero hacer. Este tema me apasiona en lo particular, pero también entiendo que yo tengo algunos beneficios de estar aquí detrás de este púlpito. Uno de esos beneficios es que yo considero y sé totalmente que este es un púlpito donde se enseña fielmente la palabra de Dios. Eso es una bendición para mí por lo que voy a hacer ahorita con Hechos 2. Para mí ese es un gozo y es un gozo que no tengo en cualquier lado, porque hay lugares en donde voy, en donde tengo que partir de cero, desde definir títulos, definir conceptos, definir cosas, y perdemos tanto tiempo y cuando llegamos al domingo tenemos que ser como si fuera escuela dominical. Sé que aquí no es el caso, sé que hay un temor de los que predican acá para enseñar la palabra de Dios, es una bendición. Y una bendición muy particular que yo considero en esta ocasión, hermanos, es que sé que en esta iglesia se ha enseñado considerablemente, bíblicamente y de una forma muy correcta acerca de la soberanía de Dios. Así que eso nos va a ayudar a nosotros a entender Hechos capítulo 2, como lo vamos a ver desde una mirada muy particular. Y, amados hermanos, yo estaba leyendo en este curso porque es muy grande. El Señor nos ha bendecido a nosotros con este curso, como lo van a ver el domingo en algunas imágenes que tenemos. Dios nos ha bendecido aquí muy particularmente, porque hace muchos años, no quiero decir del siglo pasado y no quiero dar nombres porque se ha perdido en la historia, pero hace muchos años un hombre escribe un tratado y en una parte de ese tratado él dice, bueno, a fin de cuentas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como las vías del tren, nunca se juntan, nunca chocan entre sí, pero siempre van juntas y una necesita de la otra. Digo esto porque hablar de las misiones, estamos hablando de lo que Dios nos ha hecho responsables a nosotros como iglesia. Estamos hablando de una responsabilidad que ha venido desapareciendo, que ha venido menguando, que nosotros hablar de una conferencia misionera, yo estaba haciendo memoria porque estoy al lado de mi padre desde mis 13 años, hablar de una conferencia misionera no es tan rimbombante, no atrae, no es algo como que
vamos a una conferencia misionera, vamos a escuchar sobre misiones. Yo no escucho personas decir, yo quiero que mis hijos vayan a los campos, yo quiero que mis hijos sean pastores, yo quiero que mis hijos sean misioneros. Eso se ha perdido a través de los años por diferentes razones. Nosotros teníamos a una chica bilingüe que ahora estudia en el TEC de Monterrey. Ella me dice, pastor, yo quiero ser misionera a mi propia lengua, tarahumara, y su papá se enoja tanto y dice, es que no todos podemos ser hermanos, dijo, pastores cristianos. Y la forzó y la obligó a tal grado de que ella hoy en este momento lucha simplemente para continuar con su propia fe. Así que las perspectivas, hermanos, que se tienen para la obra misionera siempre son diferentes. Por ejemplo, para los líderes existe un deseo de que la iglesia se motive. La verdad, esa es una razón para los pastores y la gente que toma un liderazgo aquí. Es, bueno, por lo menos eso quiero pensar, que esa es la razón por la que se tiene una conferencia misionera. Hay un deseo de que la iglesia despierte, se motive en todos los departamentos. La obra misionera, hermanos, como término, como concepto es gigante. Por ejemplo, ¿quién es un misionero? ¿A quién debo apoyar yo como misionero? ¿Cómo identifico a un misionero? ¿Cómo sé que debo hacer misiones? ¿Cómo son las misiones? ¿Cómo se hacen las misiones? ¿De dónde surgió esa forma del habla? ¿Cómo es? Entiendo que la obra misionera es un espectro y más en la sociedad cristiana en la que vivimos. Yo voy a resolver eso con la ayuda de Dios en Hechos capítulo 2. Pero quiero introducirme, hermanos, porque yo sé que aquí hay diferentes mentes y lo habrá el viernes y el domingo sobre qué estamos haciendo aquí en una conferencia a la que se le llama conferencia misionera. Sé que para otros, y tengo que decirlo con todo el respeto posible, sé que para otros esto es simplemente una carga, ¿no? Es un evento más en donde tengo que acomodar pancartas como estas, tomar fotografías de misioneros, leer alguna carta, como se leyó ahorita. Para otros es lo que acabo de decir, es simplemente un evento que, como el pastor quiso aclarar, que no es un evento en la iglesia, es un proceso, es una filosofía de la iglesia, pero para otros es simplemente un suceso, un evento, alguien viene. Realmente quiero pensar que algunos pudieron hoy estar y decir, bueno, simplemente es una actividad más en la iglesia. Tengo que decir esto, hermanos, por el adquirir un poco de experiencia en esta área. Para algunos, realmente, estos eventos es una fuga más de dinero. Eso tengo que decirlo. Para otros, un evento como que las misiones o los misioneros es como que un invento más de los pastores o de alguien para que la iglesia tenga otro pretexto o los predicadores tengan otro pretexto para decir, bueno, hay que dar dinero. ¿Sabe por qué lo digo? Hay una iglesia en Europa que me contactó el día lunes y me dice, pastor, yo quiero que usted me mande un video hablando acerca de las misiones y que convenza a la iglesia que no es para pedir dinero y que la iglesia tiene que hacer la obra de evangelismo. Cuando ese pastor me habla, un pastor viejo, yo me sorprendí que hoy en día, por charlatanes del ministerio, por malos obreros, por malos misioneros, por mala información, nosotros ahora tenemos que a veces subirnos al púlpito y explicar que la obra misionera o que el evangelismo, que compartir la fe, no tiene nada que ver en un sentido o algo primario con la economía. Todo esto lo vamos a responder en Hechos 2. Pero si somos sinceros, hermanos, hay detalles de las misiones que nosotros sin duda no entendemos muy bien. Y eso nos ha llevado a desarrollar sin eficacia esta labor y hay mucho desinterés, falta de enseñanza, conceptos adoptados, equivocados. Otras cosas funcionan, otras no funcionan y de repente nosotros nos encontramos viviendo un cristianismo en donde, bueno, mi mayor lucha es venir a una reunión, venir a un templo. Mi mayor meta es tener un ministerio, como tocar un instrumento, proyectar algo y digo que eso es entonces toda mi vida cristiana y ahí está mi lucha en congregarme, en venir, no salir de mi zona de confort, pero digo una última cosa antes de analizar nuestro texto, hermanos, que hablar de la obra misionera a la luz de la Biblia, como lo vamos a hacer el viernes y el domingo, requiere salir de la zona de confort, amados hermanos. Eso es de cajón, eso es claro. El domingo yo voy a poner por lo menos algunos 17 argumentos, si me da el tiempo, para decirle que hablar de la obra misionera, hablar del evangelismo localmente,
Hablando en nuestros términos, en Juárez, en las comunidades de Juárez, en las poblaciones de Juárez, requiere que los pastores y misioneros y miembros salgan de su zona de confort, porque requiere esfuerzo, empeño, vida, sudor, cansancio, aún, como decía la Biblia, peligros de muerte, la muerte misma. Y esto es algo que a nuestra generación de cristianos, no es muy gustativo. Pero paradójicamente, algunas iglesias son motivadas por alguna razón o de alguna forma para hacer la obra misionera. Y de repente hay congregaciones que yo encuentro que quieren hacer algo por la obra misionera, quieren participar en la obra misionera, quieren saber cómo compartir la fe, quieren saber cómo compartir un tratado. Algunos quieren visitar a un campo misionero, quieren ir a algún lado. Y paradójicamente este pasaje de Hechos 2, 41 al 47 nos deja ver, hermanos, que la obra misionera, que el empuje en la obra misionera, que el éxito en la obra misionera, me atrevo a usar ese término, el éxito en la obra misionera está evitado al trato que el miembro común, discúlpeme la expresión si es despectiva, no es despectiva, el miembro común o el miembro que está aquí todas las veces o todos los tiempos, los pastores, le dan el trato que le dan a la palabra de Dios. Si nosotros tenemos un concepto equivocado de la palabra de Dios, si la palabra de Dios en nosotros no ha hecho algo, yo quiero demostrar con Hechos 2 que todo avivamiento en la obra misionera, todo avivamiento, cíteme Pablo, como yo lo voy a hacer en su momento. Quiero citarle en un momento más qué pasa después en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6. Tenemos un boom de evangelismo, tenemos un despertar en la predicación del evangelio de Jesucristo en un mundo caótico, peor que el de nosotros, sin tantos recursos y sin tantas formas para ir de un lado para otro. Siempre, hermanos, desde Lutero, desde Spurgeon, de que usted quiera mencionar, siempre el común denominador está en el trato, en la forma en la que yo percibo a la palabra de Dios. De ahí depende todo, no está en los bolsillos, no está en lo académico, no está en si somos una iglesia con gente universitaria o de la clase alta o media o baja. Todo está subeditado y está, hermanos, condicionado a los conceptos del creyente en cuanto a la palabra de Dios, porque yo puedo decirle en este momento, porque yo la verdad tuve que cambiar un poco lo que iba a decir hoy, porque yo reconocí en mi propio corazón que yo puedo darle argumentos, hermanos, de que la Biblia nos dice que nosotros debemos involucrarnos en la obra misionera. De eso no hay duda, ¿o sí hay duda? Usted va a la Biblia y la toma y empieza a estudiar. Por ejemplo, esta frase la voy a repetir en estos días de viernes y domingo por lo menos. Cuando usted abre Hechos capítulo 1 y termina en Hechos capítulo 28, usted ha leído 30 años de la historia de la iglesia. Y en esos 30 años de lectura de la iglesia, usted va a encontrar que desde el mandamiento de Cristo en los evangelios, desde el mandamiento de Cristo antes de la ascensión y desde toda la historia eclesiástica, la idea es primaria: comparte el evangelio, haz discípulos, ve a las naciones, haz algo en cuanto a a extender el reino de Cristo. Dios le prometió un reino a su Hijo Cristo. Y ese reino son hombres, son personas convertidas, y esa conversión está unada a la predicación del evangelio a través de la locura de la predicación. La fe viene a través del oír la palabra de Dios, y eso no hay tela de duda o no está en juicio. Y yo puedo estar aquí y decirle, hermanos, la Biblia dice que usted como iglesia debe involucrarse en la obra misionera de una forma u otra. Eso dice la Biblia, pero puedo estar aquí, pero yo no puedo convencer su mente ni su corazón para que usted salga de aquí y diga, wow, el pastor dijo que Hechos 1:8 dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, recibiréis poder a Jerusalén, a Judea, y usted no va a salir de aquí, el pastor y me lo dijo y es cierto. Vamos todo el mundo a dar para misiones, a compartir folletos. Es más, voy a motivar a mi hijo para que vaya a un seminario, se entrene porque quiero que vaya a Kurdistán, a San Rafael, a Urique, a una etnia, Pimas, Coras, Guarojíos, Tepehuanes. Eso no va a pasar.
Es más, algunos están luchando en este momento para no dormir. Así que yo voy a agarrar Hechos 2, 41 al 47 para decirle que todo depende de mi percepción de la palabra de Dios, para que nosotros entonces funcionemos y entendamos, si me permite el término entendamos, no es que yo sepa más que usted, pero lo que yo quiero hacer viernes y domingo, porque yo le voy a presentar, mañana yo le voy a presentar un problema. Que el evangelio sea predicable nos ha metido en un gran problema, hermanos. Es más, a lo mejor usted ni lo logra discernir, a lo mejor mañana logro ayudarle a que lo dijera junto conmigo, pero luego este gran problema que voy a presentar mañana nos presenta una solución peor que el problema. Y parecía que la solución viene a ayudarnos, pero la solución es mucho peor que el problema, pero eso lo vamos a hacer en su momento. Así que Hechos 2, 41 al 47, vamos a leerlo, aguánteme algo de locura. Hechos versículo 41. Así que algunas Biblias están divididas mal ahí. Tienen la unidad del pensamiento en el versículo 43, yo creo que inicia en el 41. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Lea el 43, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían según cada uno de su necesidad y perseveraban unánimes cada día en el templo. Algunos han dicho que eso es una hipérbole, es una expresión textual. Yo voy a aclarar ahorita que no es así. Partían del pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón y alababan a Dios. Tenían una gracia particular con el pueblo. Y luego ahí hay un texto tremendo, hermanos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este pasaje que hemos leído, que nos comprende abordar, hermanos, antes de abordar este texto, yo quiero hacer una pequeña justificación, porque si yo puedo señalar o si pudiéramos señalar una debilidad en la iglesia de este momento, y en su liderazgo espiritual como iglesia y en su liderazgo espiritual, es que muchos estaríamos de acuerdo en decir que esa debilidad es la poca o la falta de confianza en la palabra de Dios. Una cosa es predicar la palabra de Dios, otra cosa es conocer la palabra de Dios y leerla, tener una confianza plena en lo que la palabra de Dios es. Debido a esto que yo acabo de decir, hermanos, la predicación fiel de la palabra de Dios a veces ha pasado a segundos planos y esa palabra de Dios ha sido usurpado en su lugar por filosofías y cargas denominacionales, métodos de la psicología, en otras cosas. Y esto, hermanos, en razón a la frustración del liderazgo, al no ver el crecimiento espiritual y un énfasis en el trabajo para la obra de Dios o en la iglesia. Por ejemplo, hay pastores que están tan empeñados en que su iglesia evangelice en las ciudades, comparta tratados, crezca, se fortalezca, y al ver que la palabra de Dios está siendo lenta, por decirlo de una manera, y no está causando el efecto en los oyentes, entonces estos pastores o líderes espirituales buscan en las filosofías del mundo o en las metodologías del mundo, el cómo motivar personas. Y hoy en día, hermanos, comúnmente 4 de cada 10 misioneros, y estoy siendo muy justo con la cifra, están desarrollando ministerios sociales y no teológicos para hacer la obra de Dios. Todos es hacer tamales, llevar doctores, repartir medicamentos, llevar payasos, todo este ambiente de Disney World, de Netflix y de todo aquello para traer a la gente aquí motivada, sirviendo al Señor, y agarramos un poquito la palabra de Dios y la embarramos como mantequilla en un pan para que suene religioso. Digo todo esto, amados hermanos, en el inicio de esta conferencia, porque esta unidad del pensamiento que yo acabo de leer está gobernada por una oración.
Y esa oración está ahí en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra. De esta oración se desprende todo el pensamiento, todo, hasta Hechos 8. Sin la existencia de esta oración, los demás pasajes que a continuación tenemos, no solo los versículos que acabo de leer, sino eventos como el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, gente haciendo cosas extraordinarias. Si cuando usted empieza a leer, hermanos, la Biblia parece que está leyendo un cuento, una historieta, un cuento sacado de no sé dónde, porque de repente hay gente que no conocía nada de Dios, y luego escucha a un predicador, se convierten, y luego esa gente está vendiendo sus propiedades para traerla a los pies de los apóstoles, porque estaban considerando a los demás como su propia familia y no podían soportar que no tuviera nada, así que lo vendían sus propiedades para darle a otros hermanos pobres para que a nadie le faltara nada. Eso está aquí en Hechos. Nuestros cristianos de hoy en día nos dejamos de hablar por 50 pesos que nos debemos, que me debe Cede, por cierto. Sin esta frase, así que los que recibieron su palabra, no existiría lo que vemos después de la obra misionera, paradójicamente, sorprendentemente. Podríamos decir, como leo, correcto, no estoy echando por tierra esta frase, es cierto, se requieren obreros y gente yendo desde hace mucho tiempo, pero aquí yo encuentro en mi corazón, y nos fue de bendición, que está la clave del éxito para una iglesia en cuanto a reproducirse, en salir y extender, como dice el texto ahí arriba, la gloria de Dios por toda la tierra. Así que si esa frase es tan importante, amados hermanos, si es tan importante, yo quiero tomarme algunos minutos para entender esta oración, para ver si es cierto que es tan importante. El término recibieron la palabra, en una mejor traducción o en una mejor forma de comprensión, usa el verbo aprobaron la palabra. Cuando un predicador, discúlpenme la palabra, hermanos, a lo mejor un poco flojo en el sentido de estudio, dice, recibieron la palabra, puede decir que aquellos que levantaron la mano y recibieron a Jesucristo, o que vinieron al frente y se hincaron y dijeron amén, y pudiera ser que a eso se refiere si usamos el término recibieron la palabra. Pero en un trato más justo del texto, esta palabra recibir significa, yo voy a dar ahorita la razón, aprobaron la palabra. Dice, y los que aprobaron la palabra, obsérvenlo ahí, y los que aprobaron la palabra fueron entonces bautizados y como consecuencia vinieron a ser parte de un grupo que apenas estaba en formación. Recordemos, hermanos, Cristo acababa de ascender hace 50 días, el Espíritu Santo había venido después de 10 días cuando Cristo se fue, así que todo estaba fresco. Estaban predicando al hombre que acababan de clavar en una cruz. Estaban hablando de ese reino, de ese rey. Así que todo estaba comenzando, así que la gente que se bautiza, que se mete al agua renunciando al judaísmo públicamente, tuvo que haber aprobado lo que estos hombres y en particular Pedro, los apóstoles estaban diciendo, y cuando la aprobaron, entonces dijeron, es verdad, yo apruebo lo que ellos están diciendo, por eso me bautizo y por eso me añado, es decir, públicamente digo, yo pertenezco a este grupo de cristianos, y lo hago público, no a escondidas. Así que ambas palabras vienen del griego. La primera significa o se lee de la mejor manera, apodejomai, de apo, que significa intensidad, y de dejomai, que significa tomar algo para sí de otra persona o recibirlo, y el apo de intensidad entonces infiere a lo que el pueblo de Dios hace con la palabra, es decir, una referencia a escuchar y a obedecer la palabra de Dios que está recibiendo. Lea el libro de los Hechos. Todo el avivamiento no fue por las obras apostólicas o por la opulencia de un Pablo o de un Apolos o de un Pedro, sino que todo estaba en el énfasis poderoso del respaldo de Dios, de su propia palabra. Cuando vamos a Hechos 17, los hermanos de Berea eran más nobles por su comprensión de la palabra.
Dice que cuando recibían la palabra de Pablo iban y la analizaban a ver si era cierto. Aquí mismo, en este preciso momento, en el inicio del gran avivamiento, lo primero que tuvo que ser aprobado por la asamblea fue la palabra de Dios. Así que el texto, hermanos, de forma natural, enmarca algunos resultados que aparecen únicamente cuando la palabra de Dios es recibida. Y mire el verbo que utilicé en mi oración. Es un verbo muy estrecho. El texto que vamos a ver a continuación, de forma natural, lo va a disfrutar conmigo, sin ningún forzar del texto, sin ninguna manipulación del texto. Enmarca resultados que únicamente aparecen cuando la palabra de Dios es bien recibida por los miembros de la iglesia. Si el cristiano que se sienta en un templo como este no aprueba la palabra de Dios, pone en duda lo que está predicándose aquí, y es una llamada de atención para cada predicador. Gracias a Dios por mis maestros, y el pastor Alejandro sabe cuánto lo amo. Él es uno de mis maestros. De ellos aprendí que mi único convencimiento detrás del púlpito era que yo tenía que tener la convicción de que lo que fuera a decir fuera la palabra de Dios, para que cuando alguien rechazara de allá, rechazara la palabra de Dios y no mi persona. Digo eso, amados hermanos, porque si usted no aprueba lo que se le está predicando, este evento, como otros eventos en el año de la iglesia, nunca saldrán de la voz, de los oídos y de esa puerta a hacerse visibles en el crecimiento numérico espiritual maduro y en la predicación y propagación del evangelio en Juárez, en las misiones y en todas las partes del mundo, como la carta que leyó mi primo Eder a Kurdistán. Lo que estoy diciendo es que la aprobación de usted de este hermoso libro, de ahí depende por lo menos estas tres cosas en este texto. Así que para nuestro estudio vamos a departamentarlas. Y por lo menos vamos a poner 3 departamentos. Cuando la palabra de Dios es aprobada, hermanos, por el oyente, cuando es recibida, naturalmente hay resultados internos, hay resultados externos, y únicamente cuando la palabra de Dios es aprobada por la iglesia, reconocida y le da validez, decir, amén, es cierto, y es cierto no porque es una verdad en sí misma, sino que es cierto y la voy a hacer. A eso me refiero. O sea, es verdad lo que el pastor está diciendo de la palabra de Dios, estoy convencido, y cuando yo salgo de aquí voy ordenado, no por un hombre, sino por una investidura más grande, una autoridad más grande que es la palabra. Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me ha convencido de que es verdad, porque es la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, hay un resultado único en la actividad de Dios en cuanto a su iglesia. Hay resultados internos, hay resultados externos, y hay un resultado único, particular, que lo encuentro 5 veces en el libro de los Hechos. Aquí está el primero, en una actividad que Dios hace a favor de su iglesia. Así que veamos primero, hermanos, los resultados internos. De primera mano, nosotros cuando observamos que la palabra de Dios se aprobó, inmediatamente, número 1, como resultados internos, vemos una obediencia ciega a las ordenanzas. Observen el 41. Se bautizaron y se añadieron, y en el versículo 42 al final, dice que había un partimiento ¿de qué? Del pan. Yo estaba estudiando esta frase porque me pareció muy cómico que un predicador dice, hermanos, hay que invitarse a comer entre cristianos. Y bueno, amén, ¿verdad? Hay que invitarse también, y más a los predicadores invitados. Pero ahí se refiere, hermanos, a una práctica primaria de la cena del Señor. Inmediatamente vemos, hermanos, que el bautismo y la cena del Señor fueron 2 cosas primarias que se vieron en los primeros creyentes. Pastores, no me deja mentir, ¿cuánto batallamos ahora
para que los que reciben a Jesucristo y hacen una profesión de fe, se bauticen. ¿Cuánto batallamos? Y hasta tiramos indirectas. A ver, hermanos, que no se han bautizado, ya está el agua calientita, ¿verdad? Bueno, en Cris no puedo decir esa broma, pero ya es hasta broma porque, y no, pastor, es que déjeme comprometo más para bautizarme. Quiere decir que no está probando la palabra de Dios. O sea, quiere decir que lo entiende probablemente en lo académico, pero lo desaprueba en su fe, en su interior. Igual, para muchos, la cena del Señor es un buen domingo para faltar a la iglesia y decir, bueno, pues el pastor dice que si no estamos bien con Dios, ¿para qué voy? No quiero ser hipócrita, ¿para qué voy? Y ahí sí somos sinceros, ¿verdad? Bueno. Número 2, bajo este resultado interno, una obediencia a las ordenanzas. Número 2, si observa el versículo 42 y el 46, ve el común denominador. En el 46, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego el 46, perseveraban, vea la repetición, perseveraban. ¿Cuántos días en el templo? Cada día. Así que su deseo por la palabra recibida fue en aumento. ¿Sí lo nota, hermanos? Estamos hablando que los que aprobaron la palabra de Dios de primera mano obedecieron a las ordenanzas primarias del bautismo y la práctica de la cena del Señor, e inmediatamente vemos de forma natural en el texto que su deseo por el estudio de la palabra aumentó. Ahí está en el texto. Estamos viendo que cuando una congregación aprueba la palabra, vienen estas situaciones, número 1, internas. Número 2, su opinión hacia los demás cambió. Versículos 44 al 46. Todos los que habían aprobado la palabra, o sea, que creyeron porque la aprobaron, de repente entonces, pobres, ricos, judíos de la élite, algunos del Sanedrín, me atrevo a decir, otros de la prole, algunos prosélitos que se habían quedado de las fiestas, de repente los veían que no era muy particular entre los judíos convivir, dice el texto, juntos. Y tenían en común ahora que todas las cosas, y no se refiere a lo material, sino a los conceptos que estaban aprendiendo de la palabra. Y esos conceptos entonces, según el versículo 45, les llevó a vender estas cosas. Ahorita hablamos de eso. Versículo 46, en la segunda parte del versículo. Total, ahora sí, los que creían que no debían invitar a otros, ahora sí había una alegría, hermanos, y sencillez de corazón para estar en las casas, compartiendo las ordenanzas y un que otro detalle ahí. ¿Sí lo observa? O sea, su opinión hacia los demás cambió. Porque entiendo que cuando usted llega a la iglesia sin Cristo, probablemente usted traiga conceptos de sí mismo. Que a lo mejor usted es menos que otro, que es más pobre, que no tiene la ropa de algunos que vio que vinieron, que no es tan alto como otros, que usted sufre más que otros, y usted puede llegar así invitado a una iglesia y luego recibir a Jesucristo, pero cuando es confrontado con la palabra, sus conceptos, su mente, su corazón deben ir transformándose hasta que esos complejos sean entregados al Señor y usted se vea uno más de los redimidos en la casa de Dios como una familia de fe. Y también puede ser lo contrario, amados hermanos. Que usted venga de una cúpula muy alta, de un trabajo donde manda, gobierna y quiere llegar aquí y se da cuenta entonces que ahora usted se ha vuelto humilde y se ha sujetado a Jesucristo y al liderazgo que el Señor ha puesto en esta iglesia, y ahora sí se puede decir que con alegría, sencillez, todos se saludan, estamos juntos, porque en la iglesia, hermanos, que quiere participar en la obra misionera y que quiere hacer aquello, pero no aprueba la palabra, a veces, hermanos, no pueden partir de nada, porque su opinión hacia los demás no ha sido transformada por la enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros mismos estamos divididos, porque un reino dividido, hermanos, no puede ir a ningún lado, la verdad. No debe haber enemigos en una iglesia, hermanos, en una familia. Sí, ustedes, así, esta familia es una familia cristiana. Reclámele a Dios por los hermanos que le dio. Y yo por los primos que me dio. Pero así es el Señor, nos da soberanamente. Amén, hermanos. Así que bajo esa idea, hermanos, estamos viendo los cambios internos de la aprobación de la palabra. Según el texto, hay muchos, pero estamos sujetos al texto.
El versículo 45 es mi favorito, por decirlo de alguna manera. De repente, había tacaños ahí, vamos a suponer que sí, había mucho tipo de gente, ricos porque algunos vendían terrenos. De repente, hermanos, como número 4, bajo la letra A de resultados internos, lo material perdió su valor. Versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes. Y entonces había un discernimiento en el Señor para repartirles a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y eso, hermanos, habla del Dios del corazón, que para muchos cristianos sigue teniendo en primer lugar lo material. Eso es nuestro entorno. Sufro cuando no tengo, soy feliz cuando tengo, me comparo con otros, quiero lo que otros tienen. Vengo aquí y cuando hay una conferencia como esta, el primer pensamiento es, van a pedir más dinero los pastores, ya me van a quitar más cosas, ya todo quieren ahí, yo sí trabajo, a ellos no les cuesta nada. Y de repente, hermanos, podemos caer en ese pensamiento, y lo digo con mucho amor, porque aquí están hombres como usted y yo que fueron confrontados con el Evangelio, versículo 45. Usted no ve ningún forzamiento de decirle, Pedro, a alguien, oye, aquí hay pobres, pues, vendan y atacando los tacaños de Monterrey. No. Simplemente en la decadencia del texto aparece que algo en su corazón cambió. Y lo material ya no tuvo tanto valor en ellos, a tal grado que ahora podían vender cosas para darlos a los hermanos que ellos discernían que lo necesitaban realmente, hermanos. No sé si está conmigo. ¿Sí estamos bien? ¿Vamos bien? Vamos entendiendo, hermanos, que todo pende de la aprobación de la palabra. Ellos reconocieron la autoridad de la palabra y cuando la aprobaron, inmediatamente hubo cambios internos que son visibles aquí, que los acabo de decir. Bueno, pero también, hermanos, cuando eso sucede, hay resultados externos. Por lo menos quiero enmarcar dos. Número 1, versículo 43, por favor. Y sobrevino, hay una palabra ahí un poquito difícil, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo vengo, hermanos, lo digo con mucho respeto, Dios sabe que amo esta iglesia, veo caras nuevas, otras no tan nuevas, pero me da gusto estar aquí, Dios lo sabe, está un poco nervioso por venir y verles. Mi esposa y yo venimos de algunas conferencias con algunas iglesias, no se sienta comparado ni atacado, pero hemos visto, hermanos, este temor de los incrédulos hacia una iglesia que aprueba la palabra y que vive la palabra y que enfrenta los cambios internos de la palabra. Uno de ellos, hermanos, por citar algunos ejemplos, para darle un poquito de sabor a este texto, porque la gente que está allá afuera piensa algo de nosotros, hermanos. Por ejemplo, mire, si alguien pasa un domingo en la mañana y ve la basura tirada allá afuera, o del bote, que la tiró el aire, un perro, un carro, no importa, el que pasa por ahí incrédulo va a decir, qué cochinos son los hermanos. ¿Sí está de acuerdo conmigo? O sea, no, a lo mejor nadie ha llegado para limpiar, pero son conceptos que la gente tiene nosotros. Por ejemplo, habrá mujeres que pasen allá afuera en sus carros y digan, qué feo barandal, qué flojos son los hermanos. Cosas así. El barandal estaba bonito, hermano, no se sienta mal. Estoy diciendo que la gente tiene conceptos, del cristiano se forma conceptos. Entonces, cuando la iglesia se suprime aquí al interior, la gente, para ellos, hay gente que dice, parece que esa iglesia está cerrada porque nunca veo movimiento ahí, nunca veo nada, no sé si existe o no existe. Este asunto que estaba pasando aquí, hermanos, es que este grupo, si usted nota el versículo 41, eran 3,000 personas activadas. O sea, ese grupo andaba por toda aquella región, por las casas, compartiendo el pan, se bautizaban,
estaban haciendo ruido y de repente los apóstoles hacían maravillas y señales y la gente estaba anonadada. La expresión temor no se refiere a un rechazo, sino que estaban sorprendidos de ellos, estaban fascinados, querían ser como ellos, se preguntaban, por explicar mejor el texto, ¿cómo se puede pertenecer a un grupo como ese? Eso es guau, eso es un boom. Es increíble todo lo que está pasando ahí con ese grupo. Mira cómo se aman, cómo están juntos, cómo caminan. Y por ejemplo, en una de estas iglesias que yo fui, los hermanos de esta iglesia una vez al año van y les preparan comida a los bomberos y le dejan que el pastor dé un pequeño sermón. Y los bomberos siempre le dicen a la iglesia, pastores, hermanos, si alguien necesita algo en la iglesia, les amamos, vamos a servirles, por ejemplo. Una patrulla de la guardia ahí, los hermanos les hacen comida una vez al año, les llevan comida a sus hijos, esposas, se predica la palabra y el comandante de ahí manda a una patrulla todos los domingos para que cuide la entrada del templo, porque dicen, esta es nuestra iglesia, ahí hay buena gente, hay gente generosa, gente que vemos por todos lados, compartir, vivir la fe, compartir la fe. Y hermanos, esta iglesia cuando se quiso salir del condado, recibieron una carta del presidente del condado diciéndoles, les ruego por los que más quieran, que no se salgan de nuestro territorio del condado de California. Y si ustedes necesitan un edificio más grande, nosotros se los conseguimos a un precio accesible para que ustedes no se vayan. No queremos perder la influencia de su iglesia en nuestro condado. Wow. Y hermanos, esto es una obra que la palabra hace cuando es aprobada por la iglesia. Usted vive cristianamente allá afuera. Y luego el versículo 47, por avanzar ya entonces, dice que alababan a Dios y luego ahí hay una palabra, dice teniendo favor con todo el pueblo. El término favor se refiere a provisión casi literalmente. O sea, provisión, favor, es una capacidad de otros para ayudar sin medida a otros. Así que todo el pueblo, la gente de la región, decía, bueno, yo soy parte de este grupo cristiano y no tenía ningún problema con decir, tú eres cristiano y yo tengo toda la confianza en ti. Y son cosas, hermanos, que suceden de forma automática en el corazón de aquella iglesia, de aquel creyente que ha aprobado la palabra de Dios. Porque antes de ver la última parte, hermanos, la verdad, la mayor verdad que yo puedo decir en esta noche es que si algo ustedes han recibido de sus pastores o del pastor, es una enseñanza clara, íntegra y profunda de la palabra de Dios. Pero ahora no se trata de conocimiento, sino de lo que ustedes han aprobado, de lo que ha dicho, para que se vea. Porque si la palabra de Dios se queda en el intelecto y no se lleva a la ejecución de lo aprendido, hermanos, entonces es muerta. Estamos hablando aquí, hermanos, de que ustedes están dotados por la palabra y están capacitados y facultados por sus miembros para hacer la verdad, causar un avivamiento en cuanto a ser ejemplo en la obra misionera en esta región de Juárez y en muchos lugares en donde yo sé que esta iglesia, por razón de su amado pastor, ha tenido impacto en México y fuera de México. Nosotros somos fruto de ese impacto, amados hermanos. Y hay una verdad única en el texto en la que yo quiero tomarme en los últimos minutos, porque hay un resultado, hermanos, interno, sí, externo, pero hay un resultado único en la actividad de Dios en cuanto a su iglesia. Y ahí está en el versículo 47. Este pueblo estaba vendiendo sus propiedades, estaba yendo por las casas con sencillez y con alegría de corazón, estaban alabando al Señor, estaban creciendo internamente y luego se veía externamente. Y en el versículo 47 entonces vemos a la divinidad o a la Trinidad, al Padre, como guste llamarle, a Dios, entrando en acción, respaldando, hermanos,
a ese su pueblo. Porque lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios, a una iglesia, son esas demostraciones de respaldo del Señor en medio de prueba, en medio de situaciones, en bendiciones que ustedes pueden contar muchísimas. Y aquí el respaldo está en que Dios aprueba a este grupo como, hermanos, según el versículo 47. El Señor entonces empezó ¿a qué? A dar crecimiento. Obsérvelo ahí, dice, entonces el Señor, por un acto soberano de su propia mente, en sus propios designios del corazón, y aquí tenemos la soberanía de Dios porque Él añadía, cierto o no, pero también tenemos la responsabilidad del hombre. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Habían aprobado la palabra, esa aprobación se vio en que las ordenanzas, la cena del Señor, el bautismo, eran prácticas, su visión sobre otros, su visión sobre lo material, su comunión unos con otros, era visible, y ahora ese efecto estaba llegando a las demás regiones y personas. Había temor, favor, todo el mundo aplaudía a ese grupo que estaba creciendo, y llega Dios con un extra, con un bono extra, y de repente entonces el Señor hace algo extraordinario, y a ese grupito que estaba ahí les añade cada día a la iglesia a personas preparadas ya para conocer el Evangelio. Así es, hermanos. Yo no quiero mentir porque no tengo el dato general, pero nosotros entonces ahora nos tomamos un tiempo para dedicarnos, hermanos, a identificar en el libro de los Hechos lo que a nosotros nos correspondía hacer, y vivir dependiendo en el gozo del corazón y en la fe a lo que el Señor iba a hacer. Y hace 3 domingos nosotros tuvimos un culto hermoso con 140 asistentes. El pastor Nahum dice que él los contó y que fueron 170 con niños. Yo no los conté, la verdad. No cabía ni un alma más en nuestro auditorio, que se hizo para 300 personas. Y de ese grupo, hermanos, que escucharon el Evangelio, tenemos hoy gente llegando y capacitándose y discipulándose y creciendo a tal grado que estamos haciendo viajes a San Rafael. El viernes hicimos uno ya para ver cómo podemos mandar a alguien de nuestra iglesia, o ver cómo podemos tener a un obrero ahí en San Rafael, porque estamos pensando ya en extendernos de ahí de Krill para abrir otras pequeñas obras en San Rafael y en Urique con la ayuda de Dios. Pero el crecimiento, hermanos, lo ha dado el Señor. Y es increíble que este resultado, que aparece 4 veces más en el libro de los Hechos, está subeditado por una forma soberana que no puedo explicar, por lo menos yo. Habrá gente más sabia que sí, yo por lo menos no. Al trato que la iglesia le estaba dando a la palabra de Dios, a esa aprobación de la palabra, de decir, es que es cierto la palabra de Dios, es verdad, es viva, es mi ley, aquí está lo que yo tengo que hacer. Y en esa ejecución de los mandamientos de Dios, amados hermanos, vemos entonces nosotros lo que ya resumimos en un sentido de estos versículos. Así que si algo va a pasar, hermanos, en Juarense, en las metas que el pastor tiene, que me ha contado algunas, de expandir la obra de Dios, quiero decirles con orgullo, hermanos, que algo bien han estado empezando a hacer. Me habló un 656, me dijo, hermano, soy fulanito de tal, soy miembro activo en la iglesia del pastor Genaro. Estoy encargado de misiones, y quiero decirle que usted es nuestro primer misionero y le vamos a enviar 50 pesos. Qué bendición. O sea, algo están haciendo bien. Así que si algo, hermanos, va a seguir como un avivamiento para la iglesia, es que ustedes aprueben o desaprueben la palabra de Dios, pero tomen una decisión. Si la aprueben, el Señor estará con ustedes. Padre, gracias por esta primera noche. Gracias por dejarme tratar este texto. Padre, gracias por lo que has hecho en mi propio corazón al estudiar el libro de los Hechos y al darme luz para aprobar cosas que me costaban aprobar, como tu soberanía, tu reino, tu poder. Pero también, Señor, al encontrar cuáles eran mis responsabilidades como pastor, como cristiano, como padre de familia, como líder. Padre, ahora yo te ruego por esta iglesia tuya que has conservado tantos años, que sin duda amas.
que hagas algo, Señor, en su corazón, como lo has hecho con nosotros allá en Krill, y que les muevas a extender, Señor, tu gloria por toda la tierra, a través de la predicación hermosa de tu Hijo Jesucristo, el Evangelio vivo, puro, eficaz. Te alabo, Señor, sigue trabajando en mí en estos días hasta el domingo. Y gracias porque descanso, Señor, en que si tú has considerado a esta iglesia como parte de aquellas iglesias locales tuyas que extenderán tu gloria por toda la tierra, sin duda harás algo. Descanso en ello, amado Padre. En Cristo Jesús. Amén.